Hare Krishna, bienvenidos. Seguimos con texto número 8 en el capítulo 3, canto segundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmartha Uttama Shlokam Tantu Tam Nuam Pitrim Yayet Raksha Kama Punyayanam Oyaskamo Marutganam. La traducción es la siguiente. Para el adelanto espiritual en el campo del conocimiento, se debe adorar al Señor Vishnu o a su devoto. Y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía, se deben adorar a los diversos semidioses. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. La senda de la religión entraña el progresar en la senda del adelanto espiritual, llegando a restablecer en fin de cuentas la relación eterna que se tiene con el Señor Vishnu en su refulgencia impersonal, en su aspecto Paramatma localizado y finalmente en su aspecto personal por medio del adelanto espiritual en el campo del conocimiento. Y aquel que quiere establecer una buena dinastía y ser feliz con el progreso de las relaciones corporales temporales, debe refugiarse en los pitas y en los semidioses de otros planetas piadosos. Esas diferentes clases de adoradores de semidioses puede que al final lleguen a los respectivos planetas que esos semidioses tienen dentro del universo. Pero aquel que llega a los planetas espirituales que se encuentran en el Brahman Jyoti logra la perfección máxima. Bien, antes de que vayamos al siguiente verso, notemos cómo aquí a Vishnu se le agrega en la lista de los muchos semidioses. Y es que incluso hay algunas personas o habrá personas quienes saben de la existencia de Vishnu, y sin duda que lo saben, de la existencia de Vishnu, la existencia de Krishna, la existencia de Ramachandra. Y algunos de ellos simplemente conciben que Vishnu o Krishna o Ramachandra son simplemente otros tres personajes dentro de la variedad y casi ilimitada de semidioses. Que Krishna no es más que otro semidios a quien también podemos acudir para pedirle algún favor en particular, tratando de satisfacer únicamente aspiraciones materiales. Aquí Prabhupada en el comentario dice que estos diferentes tipos de adoradores de semidioses puede ser que al final lleguen a alguno de los planetas de los semidioses. Esto nos hace recordar un verso. Vamos a ir a leerlo antes de que procedamos al verso 9. Vamos a ir a Bhagavad Gita 9:25. Krishna dice que aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres. Y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Como aquí Prabhupada, volvemos al texto del Bhagavatam. Aquel que llega a los planetas espirituales que se encuentran en el cielo espiritual logra la perfección máxima. Y para llegar a esos planetas espirituales hay que adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Hay que adorar a Krishna con conciencia de Krishna. Este es un punto importante, que si bien es verdad, acercarse a Krishna es beneficioso porque Él es la personalidad de Dios Suprema,
Sin embargo, para uno conseguir la perfección máxima, como aquí Prabhupada lo escribió, lograr la perfección máxima, para eso hace falta que uno se acerque a Krishna sabiendo bien quién es Krishna, con conocimiento. Prabhupada habla de un servicio devocional con conciencia de Krishna, porque uno pudiera estar haciendo un acercamiento a Krishna con conciencia material, y ese acercamiento a Krishna no va a dar la perfección máxima. Y eso es un punto importante. Alguien podría decir, y es que alguien podría decir que el acercarse a Krishna, debido a que Krishna es todo perfecto, el acercarse a Krishna, no importa la conciencia que uno tenga, Krishna lo va a llevar a uno a la perfección máxima. Y lo cierto es que eso sería un error, porque si bien es verdad, Prabhupada en muchas ocasiones afirma que Krishna, el contacto con Krishna nos purifica gradualmente y nos lleva hasta la perfección máxima, siempre y cuando la persona tenga el deseo de purificarse. Si la persona tiene ese deseo de purificarse, si tiene ese deseo de progresar espiritualmente, puede ser que esté muy torpe y puede ser que tenga una conciencia, sí, muy contaminada, digamos, pero tiene el deseo, tiene la sinceridad. Si es así, entonces sí, a través del contacto con toda la vida devocional y el contacto con Krishna, la perfección máxima llega para esa persona. Pero si no es el caso, si la persona tiene un contacto con Krishna sin saber qué es lo que está ocurriendo, entonces la perfección máxima no llega. Y para dar validez a esta idea que estamos presentando aquí, vamos a ir nuevamente, Bhagavad Gita, último verso del capítulo 17, texto 28. Y Krishna va a hablar de una persona que carece de sraddha, o sea, que no tiene fe, no tiene confianza en lo que está haciendo. Vean qué interesante lo que Krishna dice. Todo lo que se haga, ya sea sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, no es permanente. Y además, ello se denomina asat, inútil, tanto en esta vida como en la próxima. O sea que para que haya un avance espiritual con el contacto con Krishna, tiene que haber fe, tiene que haber sraddha. De lo contrario, si no hay fe en esa actividad espiritual que estoy haciendo, estas son las palabras de Krishna y es la opinión de Krishna. Krishna dice, eso es inútil, no sirve. Vamos a ver si logro recordar todo el contexto. En una ocasión estaba Srila Prabhupada con algunos de sus discípulos en la India y unos de sus discípulos, eran 2 o 3 de ellos, vinieron donde Prabhupada diciendo que se habían encontrado con algunos indianos, o más bien serían hinduistas, y le habían dicho a ellos, como Vaishnavas occidentales, les habían dicho a ellos de que, bueno, Krishna tomaba en cuenta sus esfuerzos como occidentales, pero en realidad sus esfuerzos no eran tan potentes, que no eran tan, sí, no tenían tanta potencia, porque ellos eran occidentales. Y Prabhupada respondió algo interesante. Prabhupada dijo que la generalidad de las personas en la India, obviamente no todos, pero la generalidad de las personas en la India ya conocen a Krishna y lo conocen desde nacimiento. Todo el mundo prácticamente sabe de Krishna. Y aquí están ustedes, dijo Prabhupada, que hace 4 o 5 años atrás no tenían la menor idea de lo que era Krishna. Y Krishna con su pluma de pavo real y su flauta. Pero hay otra diferencia entre ustedes y ellos, dijo Prabhupada, y es que ellos, de vuelta, la generalidad de los indianos, conocen a Krishna, pero están intentando alejarse de él. Todos sus esfuerzos, su propia vida misma consiste en que se alejan de Krishna, a pesar de que lo conocen de nacimiento. Pero ustedes, dijo Prabhupada, les dijo a por lo menos a ellos que tenía enfrente, ustedes recién lo conocen a Krishna, pero están corriendo hacia él. Todos sus esfuerzos, toda su vida está centrada en acercarse a Krishna.
Por lo tanto, no existe tanta relevancia entre si conocieron a Krishna desde el nacimiento o no, porque todos sus esfuerzos están dirigidos a acercarse a Krishna, mientras que ellos están corriendo, tratando de alejarse de él. Todo esto lo decimos porque es importante la fe con la cual uno realiza las actividades de conciencia de Krishna. No solamente basta con hacer cosas para Krishna, no solamente basta con conocer a Krishna, porque si una persona conoce a Krishna pero se acerca a él pensando que él es otro semidios más de los múltiples semidioses, de la cantidad tan variada de semidioses, y yo puedo escoger hoy adorar a Krishna y mañana adorar a cualquier semidios, si me acerco con esa conciencia, Krishna dice, eso es inútil, no sirve. Claro, no sirve para un avance espiritual, porque alguna utilidad va a tener, sin duda. Pero ustedes y yo que estamos interesados en el avance espiritual, el progreso espiritual, para eso nos sirve. Hace falta tener conciencia clara de quién es Krishna, qué soy yo como sirviente de Krishna. Bien, entonces vamos a volver al Bhagavatam y vamos a leer el siguiente verso, el verso 9. Y el verso dice así. Raya kamomanun devam niritim tuavicharam yayet kama kamo yayet somam makama purusham param. La traducción es la siguiente. Aquel que desee tener el dominio de un reino o de un imperio debe adorar a los manus. Aquel que desee vencer a un enemigo debe adorar a los demonios. Y aquel que desee complacer los sentidos debe adorar a la luna. Pero aquel que no desee nada de disfrute material debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Vean que muy interesante aquí, el tema principal se asoma, que es la conclusión de todos estos versos, y al punto central a donde se quiere llegar es el verso 10, el siguiente a este. La idea principal se asoma, se habla de alguien que no tiene deseo de disfrute material. Y si ese es el caso, el Bhagavatam dice, si usted es una persona que no tiene nada de deseos materiales, de disfrute material, entonces adore a la suprema personalidad de Dios. Y esta es la situación de una persona liberada porque está en el mundo material, pero no es seducida por el anhelo de explotar la materia, el anhelo de disfrutar material. No aspira a aplastar a otros, por ejemplo, para ser feliz. Sabe muy bien que su felicidad no viene de ser el mejor, entre comillas. Sabe bien que su felicidad no viene de ganarle a otros, de explotar la materia. Si ese es el caso, entonces la persona deberá comenzar a adorar a la suprema personalidad de Dios. Y como decíamos ayer, puede ser que nuestra realidad sea otra, de que con sinceridad digamos, a ver, un momento, yo honestamente sí siento atracción por esto, y esto otro, de la lista que se mencionó aquí. Tal vez no siento una atracción así grandísima a tal punto de que toda mi energía la invierto en ello, pero honestamente sí quiero tener buena salud. Honestamente sí quiero tener una estabilidad económica, por ejemplo. Y podríamos entonces definir que nosotros no somos exactamente un alma liberada, como aquí Prabhupada lo va a hablar. Vamos a ver el significado y vamos a ver si Prabhupada recomienda algo para esa situación. El significado de Prabhupada es el siguiente. A una persona liberada, todos los disfrutes que se enumeraron anteriormente le parecen absolutamente inútiles. Solo a aquellos que están condicionados por las modalidades materiales de la energía material, los cautivan los diferentes tipos de energías materiales. En otras palabras, el trascendentalista no tiene deseos materiales que complacer,
mientras que el materialista tiene todo tipo de deseos que complacer. El Señor ha proclamado que los materialistas, quienes desean el disfrute material y en virtud de ello buscan el favor de diferentes semidioses, tal como se mencionó anteriormente, no tienen los sentidos bajo control y por ello se dan a hacer tonterías. De modo que uno no debe desear disfrutar uno no debe desear disfrute material de ninguna especie y debe ser lo suficientemente sensato como para adorar a la suprema personalidad de Dios. Los líderes de las personas absurdas son aún más absurdos que estos, porque predican abierta y neciamente que uno puede adorar cualquier forma de los semidioses y obtener el mismo resultado. Esta clase de prédica no solo va en contra de las enseñanzas de la Bhagavad Gita o de las del Srimad Bhagavatam, sino que además es una necedad, tal como es una necedad pretender que con adquirir cualquier boleto para viajar se puede llegar al mismo destino. Nadie puede ir de Delhi a Bombay si compra un boleto para ir a Baroda. Aquí se define claramente que las personas que están impregnadas de diferentes deseos tienen diferentes maneras de adorar. Pero aquel que no desea para nada el disfrute material debe adorar al Señor Supremo, Sri Krishna, la personalidad de Dios. Y ese proceso de adoración se denomina servicio devocional. Servicio devocional puro significa que se le presta al Señor ese servicio sin ningún vestigio de deseos materiales. Entre estos, el deseo de realizar actividades fruitivas y especulación filosófica. Para la satisfacción de los deseos materiales, uno puede adorar al Señor Supremo, pero el resultado de esa adoración es diferente, tal como se explicará en el verso siguiente. Por lo general, el Señor no complace los deseos materiales que nadie tenga de disfrutar de los sentidos, pero Él les otorga esas bendiciones a sus adoradores, pues estos, en fin de cuentas, llegan al punto de no desear disfrute material. Se concluye entonces que uno debe minimizar los deseos de disfrute material, y para esto uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, a quien se describe aquí como Param, o que está más allá de cualquier cosa material. Sripada Sankaracharya también ha declarado que Narayana Paro Vyakta, el Señor Supremo, se encuentra más allá del límite de lo material. Punto final. Y un tema de lo más interesante, porque vamos a ver, Prabhupada dijo aquí lo siguiente, voy a subrayar. El trascendentalista no tiene deseos materiales que complacer, mientras que el materialista tiene todo tipo de deseos materiales. Prabhupada aquí habla de dos personas. El trascendentalista que no tiene ningún deseo material y el materialista que tiene todo tipo de deseos. Y la pregunta natural sería, ¿en cuál de los dos estamos nosotros? Lo cierto es que ni somos trascendentalistas completamente puros, que estamos libres de todos los deseos, pero tampoco somos materialistas burdos que andamos persiguiendo salvajemente todo tipo de placeres. Entonces, ¿dónde estamos? La respuesta es que no está aquí en este verso, pero la respuesta es que somos trascendentalistas, que tenemos algunos deseos materiales, cada quien tendrá que definir cuáles son los suyos. Somos trascendentalistas en el proceso de purificación. Y eso por lo menos podemos partir de ahí. Eso ya nos regala una información para saber dónde estamos parados. Porque si no podríamos, este es un tema extenso también, que
que no es suficiente los pocos minutos que nos quedan hoy. Pienso que mañana vamos a hablar de esto. Si no podríamos quedarnos en una situación incierta, en una situación en la cual no tenemos un piso en el cual pararnos. Es que a veces podríamos martillarnos y culparnos a nosotros mismos porque me doy cuenta que tengo deseos materiales. Inconscientemente me puedo exigir a mí mismo que yo mismo me comporte como un devoto puro, como un trascendentalista completamente puro, lo cual es violento, ¿no? Porque no puedo exigirme a mí mismo más de lo que puedo dar, ¿no? Pero como en muchas ocasiones las únicas dos opciones que uno lee son trascendentalista o materialista, y yo no quiero ser un materialista, ¿no? Porque leemos tantas veces de que el materialista, entre comillas, es malo, podríamos decir, o así es como lo interpretamos. Entonces no quiero aceptar, no puedo aceptar la idea de que tengo deseos materiales, entonces puedo caer en una en una negación hacia con aspectos de mi propia situación actual. Entonces, Prabhupada describió aquí que, vamos a ver un poco más abajo, Prabhupada escribió aquí que Krishna, si alguien se acerca a Krishna, viéndolo a Krishna como otro semidios más, Krishna no satisface esos deseos. Voy a ir un poco más abajo. Aquí está. El Señor no complace los deseos materiales que nadie tenga. Como decíamos hace un rato, si Krishna, si alguien se acerca a él pensando que es otro semidios que le va a otorgar bienes materiales, Prabhupada afirma aquí, Krishna no sigue ese juego, pero hay algo que Krishna sí hace con sus devotos. Prabhupada dice, pero Krishna les otorga esas bendiciones a sus adoradores, porque en fin de cuentas ellos van a llegar al punto de perder el gusto por el deseo material que tienen. Y es lo que, como Prabhupada dijo aquí, se va a hablar en el siguiente verso. Y es que uno puede tener la honestidad y la sinceridad de decir, Krishna, este soy yo, Krishna, aquí estoy. La verdad es que tengo ciertos deseos materiales. Y esos deseos pueden partir de preocupaciones genuinas. Krishna, honestamente, sí quiero tener una estabilidad física en el sentido, quiero tener buena salud, pero no quiero ir a adorar a los Vasus y al señor Shiva. Sí quiero tener estabilidad económica. Krishna sí me preocupa mi futuro realmente. Krishna sí me preocupa el futuro de mi familia, de mis hijos, de mis nietos. Este soy yo, Krishna. Honestamente, tengo estas preocupaciones. Pero al mismo tiempo, también quisiera experimentar aquella realidad que dicen los libros de estar únicamente absorto en ti, Krishna. Tengo todos estos deseos, pero también tengo el deseo de expresar y sentir la devoción pura, completamente pura. También me atrae esa devoción pura en la cual uno únicamente piensa en complacerte a ti, Krishna. Así que aquí está todo sobre la mesa. Esas son mis preocupaciones, mis deseos. Y las escrituras dicen que puedo entregarte todo a ti. Y lo vamos a leer puntualmente en el verso siguiente. Prabhupada enseña que, como una acharya que es, enseña que Krishna se va a encargar de todos esos deseos y los va a complacer de tal manera que uno, habiendo satisfecho esos deseos materiales, uno va a quedar eso satisfecho y no va a seguir anhelando más de esos deseos materiales. O sea, uno va a conseguir la madurez espiritual a través del acto de que Krishna va a satisfacer esos deseos materiales también. Mañana vamos a hablar más del tema y vamos a hablar de unos ejemplos mismos del Bhagavatam, cómo Krishna jugó o aplicó ese mismo esquema con algunos personajes del Bhagavatam. Krishna satisface el deseo material de su devoto, al mismo tiempo el devoto gana esa madurez espiritual, recibe el bien material que estaba deseando y al mismo tiempo avanza y madura espiritualmente, deja de lado esa atracción material que tenía y continúa con su apego a Krishna. Es el esquema. Pasa que puede dar
o podemos llegar al punto sí, de interpretar de manera distorsionada todo el planteamiento del Bhakti y llegar al momento en el que sí, puede darnos vergüenza incluso el hecho de que tenemos ciertos deseos, porque interpretamos que yo no debería estar deseando esto, yo debería estarme comportando de esta otra manera. Y eso es sí, una distorsión en la comprensión de la filosofía de conciencia de Krishna. Vamos a ir al capítulo 7 de la Gita, 7 y 18, vamos a ver si es aquí. Interesante que en este 7 y 18, Prabhupada, Krishna habla de que hay devotos que se acercan a él y que se entregan a él a través del servicio devocional. Y Prabhupada habla algo acerca de esos devotos con mezcla, nosotros, esos devotos en el proceso de purificación, o mejor digamos, trascendentalistas todavía no completamente puros. Y Prabhupada dice lo siguiente, 7 y 18 de la Gita. No ha de creerse que los devotos que tienen menos conocimiento o conocimiento incompleto no son queridos por el Señor. Prabhupada dice aquí, uno no debe creer que aquellos trascendentalistas en proceso no son queridos por el Señor. Sigo leyendo, subrayo y leo. El Señor dice que todos son magnánimos, todos sus devotos, porque a cualquier persona que acuda al Señor con cualquier propósito, se lo llama Mahatma o gran alma. Ven qué interesante. El Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional, porque hay un intercambio de afecto. Por afecto, ellos le piden al Señor algún beneficio material, dice Prabhupada. Y cuando lo obtienen, se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional. Podría darnos la impresión de que es lo contrario, de que si yo me acerco a Krishna con el deseo de satisfacer algo material, entonces Krishna me va a rechazar. Pero aquí Prabhupada dice algo completamente distinto. Lo leo nuevamente. Por afecto, ellos le piden al Señor algún beneficio material, y cuando lo obtienen, se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional. Y más arriba, Prabhupada dijo que el Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional. Los acepta y los quiere. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de afecto. Necesitamos, por un lado, comprender que ese intercambio es válido en el servicio devocional, pero al mismo tiempo necesitamos comprender que ese intercambio no es el objetivo final del Bhakti. El objetivo final del Bhakti es que nosotros lleguemos a algo llamado Shuddha Bhakti o Kevala Bhakti, o sea, un servicio devocional puro. Esto que estamos leyendo aquí no es servicio devocional puro, pero es válido. No somos malos por actuar de esa manera. De hecho, es natural que así sea. Pero es necesario mantener en mente que el servicio devocional puro, que es a donde pretende llevarnos el Bhakti, es aquel estado en donde la persona sabe muy bien que en el futuro, si yo puedo tener mi servicio devocional intacto, si puedo tener mi vida devocional intacta, es eso lo que me va a dar plenitud. El servicio devocional puro es en aquel estado en donde la persona depende por completo de Krishna y sus preocupaciones del futuro, él se las deja a Krishna con madurez, sabe muy bien, por un lado, que Krishna lo protegerá y sabe muy bien proteger su servicio devocional. No es que el Bhakti pretende llevarnos a un estado en el que todo el tiempo le estemos pidiendo cositas materiales a Krishna. Eso es parte del proceso, sí, pero no ese es el fin. Prabhupada, el objetivo que él perseguía es que comprendamos y que lleguemos a la etapa de servicio devocional puro. Por hoy dejamos el tema aquí, dejamos la página, le dejamos un marcador aquí al libro para volver y abrir esta misma página para seguir hablando del servicio devocional puro, a pesar de que hoy por hoy somos trascendentalistas puros, ¿sí? Pero en proceso. Que tengan entonces un bonito día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.